tener una palabra de Dios en nuestra vida, aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado, al llamado que Dios nos da, es fundamental para saber hacia dónde ir, para que nuestra vida tenga la dirección que Dios le quiere dar. El padre de la fe, Abraham, nos enseña con su propia experiencia cosas de mucho valor para nuestra vida. Mi nombre es Roberto Pérez, es un placer saludarte como cada semana en Tiempo con Dios y te quiero invitar a que vayamos a nuestra lectura de este día, que está en el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 al 9, y luego regresamos para meditar y aplicar la palabra del Señor. Génesis 12, 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Al leer este pasaje, tenemos que recordar que esto sucede aparentemente inmediatamente después de la muerte del padre de Abraham. No podemos establecer una relación de tiempo directa entre el fin de la genealogía que está en Génesis 11 y lo que encontramos aquí en los primeros versículos del capítulo 12. Sin embargo, es evidente que lo que el escritor de Génesis está diciendo es que Dios tenía un propósito definido para Abraham. Dios le había hablado a Abraham, le había dicho que él tenía que salir de su tierra y de su parentela. Fue el padre de Abraham quien los sacó a ellos de Ur de los Caldeos. Y no sabemos en qué momento, en qué lugar específico Dios le habló a él. Y posiblemente esta palabra de Dios, este recordar de Dios, ocurre en el momento del dolor, cuando él ha sepultado a su padre, cuando está pasando por un tiempo de duelo personal. Las diferentes circunstancias de nuestra vida siempre tendrán un sabor diferente si el propósito del Señor se está cumpliendo en nosotros, si la dirección de Dios estamos siguiendo nosotros en nuestra vida. Y es importante saber esto. Abraham tenía una palabra de Dios que le había especificado hacia dónde ir y qué hacer. Había muchos detalles que él no sabía aún, pero tenía por cierto que Dios le había hablado y le había dicho hacia dónde debía dirigirse. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios y seguir la dirección de Dios específicamente en nuestra vida. Cuando nosotros tomamos los primeros pasos para seguir la dirección que Dios nos da, nosotros podemos tener la seguridad que Dios siempre seguirá guiando el camino. Dios le aparece a Abraham nuevamente cuando él ya está en la tierra de Canaán. Y le hace nuevamente una promesa, reafirmando el propósito que había venido a su vida. Sabes, Dios nos habla de diferentes maneras. No hay duda de que la voz de Dios viene a nuestra vida para darnos dirección de forma muy específica en ciertos tiempos de nuestra vida. La palabra del Señor, por sobre todas las cosas, nos provee siempre una dirección clara y exacta. La razón por la que hacemos tiempo con Dios, la razón por la que meditamos en la palabra del Señor, es porque sin esta meditación y sin esta palabra que nos dirige, nosotros no podríamos darle rumbo alguno a nuestra vida. Pero es importante saber esto. Muchas veces la obediencia es ciega
porque no sabemos exactamente qué va a suceder. Pero cuando tomamos los pasos para obedecer aquello que Dios nos pone, Dios siempre en el camino nos reafirmará, nos confortará con su presencia, nos renovará con sus promesas y nos dará la paz que necesitamos en cada tiempo. Sea como de la forma que sea que Dios ha hablado a tu vida, es muy importante que sigas la dirección. La palabra del Señor nos marca el camino específico siempre a seguir en todo lo que tiene que ver con la vida práctica. Sin embargo, Dios nos habla también personalmente sobre asuntos que son muy importantes en nuestra vida, sobre aquello que tiene que ver con su llamado también para nosotros. La voz del Espíritu Santo viene a nosotros directamente mostrándonos lo que es la voluntad del Señor. Y cuando andamos en esta voluntad, podemos confirmar en el camino que estamos en la dirección correcta. Tal vez la muerte del padre de Abraham fue un buen momento para poder cortar los lazos que le tenían aún en Harán, y de ahí Abraham pudo moverse pudo moverse a este otro lugar. Y así sucede también en nuestra vida. A veces hay situaciones que nos tienen un poco estáticos, que nos tienen detenidos, y se cumplen los tiempos cuando de pronto viene un cambio radical a nuestra vida. Y cosas que a veces son dolorosas también resultan en una liberación, en un nuevo impulso, en que de pronto tenemos la oportunidad de emprender un rumbo que antes no habíamos podido emprender por diferentes situaciones. Pero también es importante recordar que nosotros debemos seguir a Dios por sobre la familia en muchas ocasiones, por sobre los apegos personales. El Señor sin duda que ama a la familia, pero debemos ser cuidadosos de que de pronto nuestro excesivo, no amor, sino nuestro excesivo apego nos impida movernos según el llamado que Dios nos está dando. ¿Qué promesas tienes tú de Dios? ¿Qué palabra de Dios ha venido a tu vida que hoy necesitas seguir? ¿Estás viendo la confirmación de Dios en el camino de tu vida? Te quiero animar hoy a que pongas atención a lo que el Señor te está diciendo y veas cómo Él en el camino confirmará que esa es la dirección correcta. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Tiempo con Dios. Hasta luego.